Bueno, como segunda entrevista del proyecto de Entre Tierra de Campos y Montes Torozos, he querido conversar con Joaquín Díaz. Muchas gracias por la oportunidad. Voy a intentar tratar de resumir tu carrera porque es que es muy amplia. Destacas por ser musicólogo, investigador, artista sobre la música regional castellana. Si no me equivoco, tienes más de 80 discos grabados, producidos y dirigidos. También eres doctor honoris causa aquí en la Universidad de Valladolid y en Estados Unidos, si no me equivoco. Y muchísimas cosas más que vamos a ir desgranando a lo largo de esta entrevista. Así que nada, Joaquín, como primera pregunta de todo, ¿qué tal estás? Muy bien, muy bien. Afortunadamente la salud me respeta y en fin, cada día estoy viendo que compañeros míos o amigos tal, pues están con achaques y yo de momento, y toco madera, pues no tengo ninguno. De primera pregunta me quería dirigir más al pasado, a tus orígenes, porque eres de Zamora, si no me equivoco. Sí. Pero te viniste con 4 años a Valladolid. Exacto. Entonces, el motivo de venirme, o que me trajeran, porque yo no tenía entonces casi ni uso de razón. Mi padre era funcionario, era ingeniero de montes y le tocó el primer destino Zamora. Y en Zamora nació mi hermano mayor y luego nací yo y empezó a ver mi padre que no habría posibilidad de estudiar en una universidad. En ese momento era lo que se buscaba por parte de los padres. Y entonces pensó que era mejor irse a otro sitio. Y le tocó Valladolid y nos vinimos a Valladolid. Bueno, muchas gracias porque justo esa era la primera pregunta de tus primeros recuerdos de Valladolid y de Zamora. Entonces, encaminado con esto, te quería preguntar que si nos puedes contar sobre tus primeras experiencias musicales, qué fue lo que te atrajo inicialmente la música folclórica y cómo surge esa pasión. Bueno, yo no noto, digamos, en esas edades no notaba más que una cierta inclinación hacia las canciones populares. Las había escuchado en casa porque mi madre cantaba canciones infantiles de las que ella misma había utilizado para jugar o para lo que fuera. Y luego en el colegio, pues había una serie de cancioneros. Yo en el colegio tuve la fortuna de que me escogieran para ser solista de una escolanía que había en el Colegio de Lourdes. Y entonces esa escolanía pues me proporcionó muchos ratos buenos cantando y sobre todo seleccionando un poco el repertorio de canciones populares que tendían a ser de tipo regional o las características de la zona de Castilla y León. Entonces, yo creo que esa primera relación con la música popular, la música tradicional, pues fue la que me fue poco a poco encaminando. Luego ya creo que fueron 13 o 14 años, empecé a tocar la guitarra, empecé a relacionarme con otros amigos de mi edad que podían tener el mismo interés en la música y formamos un pequeño grupito que nada más salir del colegio pues ya tuvimos la suerte de ir a televisión a un programa que se llamaba Salto a la Fama, que era lo típico de siempre, claro, era un tipo de programa de esos que ofrecían a los jóvenes la posibilidad de ser conocidos, ser famosos y tener incluso de grabar un disco, creo recordar. Bueno, eso no salió porque no ganamos el concurso y a partir de ahí yo empecé, sobre todo en la universidad, a dar esos primeros pasos de relación con el público, un poco de comunicar las cosas que a mí me interesaban. Y ahí es donde ya empieza un poco más en plan profesional ese interés por la tradición.
porque si no me equivoco, en esos años hiciste una gira, llamémoslo así, por varias universidades de España para divulgar la música folclórica y hay varias actuaciones. Efectivamente, yo creo que fue el año 1965 cuando empiezo a moverme un poco por distintas universidades en Valencia y tal. Y ya con el interés, digamos, de irme a Madrid, que era donde en ese momento se cocían todos los alimentos, ¿no? Y entonces ya en el 67 es cuando, después de esa pequeña gira por algunos sitios, colegios y demás, pues me voy a Madrid y ahí es donde empiezo un poco. Pero en ese momento me ofrecen... había un viaje que se ofrecía a distintos estudiantes de distintas universidades españolas para conocer Estados Unidos. Eso lo hacía la beca, la Fundación Fulbright. Y en ese momento a mí se me ocurre que podía ser interesante conocer Estados Unidos y bueno, yo quería moverme un poco y salir también de España. Entonces, eso se produce en el año 67 a finales. Y ya me habían ofrecido la posibilidad de grabar un disco en un sello discográfico que se llamaba Sonoplay, en el que estaba, digamos, empezando, y en el cual pues estaban reuniéndose distinta gente, pero casi todos cantautores, un poco con esa motivación de lo cultural. Y ahí es donde ya decido, al volver de los Estados Unidos, decido hacer ese disco que me ofrecían, que se llamó Recital, porque era un poco lo que buscaban. Buscaban una cosa parecida a lo que yo estaba haciendo en esas giras. Y ese recital que se hace sale en mayo del 68, es el primer disco y es lo que me impulsa un poco a trabajar ya más seriamente en ese terreno. Yo empiezo a trabajar incluso en Madrid el año 68 en el mismo sello discográfico donde hice ese disco. Y entré como director del repertorio internacional, es decir, las casas de discos de media Europa y de Estados Unidos mandaban discos para que se pudieran editar en España a través de la casa en la que yo trabajaba, de Sonoplay, que luego se llamó Movieplay. Y de lo que me encargaba era de escuchar esos discos y ver cuáles podían interesarme a mí e interesar a un público que estaba empezando a moverse en ese sentido y buscaba lo folk como un sello de identidad, ¿no? Muy relacionado con la juventud y demás. Y así empieza todo el lío. Ahí conozco a una serie de chavales casi de mi época, o de mi edad. Y Ángel Álvarez, que era un locutor muy famoso en la época, pues me propuso hacer un grupo que se pareciera un poco a los que estaban de moda en los Estados Unidos. Sí. Entonces les reúno, les ensayo y sale el primer disco de este grupo que se llamó Nuestro Pequeño Mundo. Y ese fue, digamos, el comienzo de una carrera en su caso y yo pude pues ayudarles y hacer un poco de director musical en sus primeros discos. Luego ya siguieron ellos por su cuenta y haciendo un repertorio que elegían ellos, lógicamente. Bueno, hablábamos antes de que tu discografía es inmensa, sí, de tantos álbumes y singles. Te quería decir, de todos ellos, ¿cuál para ti es el proyecto que más destaca a nivel personal o profesional, que más te ha gustado hacer?
Pues yo siempre digo que hay como 4 pilares en los que me he apoyado normalmente, que son los romances. El romance siempre me ha gustado mucho, y cantarlo y escucharlo. Las canciones infantiles, que eso no, es otro tema, otra temática parecida, pero muy distinta, en cierto modo, musicalmente también. Las canciones sefardíes, todo lo sefardí, pues a mí me ha llamado la atención, y entonces he tenido una cierta relación con el mundo de lo judeo-español, he hecho muchos discos y muchas... Y luego temas, digamos, del cancionero español, que he hecho pues también muchos discos sobre ellos. De manera que en esos 4, digamos, aspectos es donde me he movido más, y tal vez sean los romances lo que más me ha gustado, me ha interesado, y de hecho no sé cuántos romances he grabado. Si he grabado creo que 1100 canciones, pues 200 y pico, 300 eran romances. Joder. Te quería preguntar también que, bueno, no solo en el aspecto musical, te has dedicado muchísimos años a investigar y a divulgar sobre este campo. ¿Cómo consigues equilibrar estas dos pasiones y estos dos mundos? Bueno, porque casi es imprescindible. Es decir, yo desde el principio vamos a llamarlo, de mi carrera, busqué la forma de comunicar canciones, comunicar texto y melodía, pero también adornarlo con el contexto, de manera que se supiera pues por qué había surgido esa canción, a veces quién la había compuesto, qué significaba dentro de la sociedad española el que alguien compusiera esa canción o tal. Entonces, ese contexto me obligó a buscar siempre esa plataforma desde la que se compone y desde la que se comunica, ¿no? Yo cuando empecé en la universidad me di cuenta de muchas cosas. Una de ellas que no estaba a gusto en la universidad, digamos, en la carrera que había elegido, ¿no? Empecé primero Derecho, luego seguí con Filosofía y Letras, pero no encontraba lo que a mí me gustaba, que era, vamos a llamarlo así, una carrera de antropología, el estudio del ser humano, del individuo y de todo lo que le atañe, y una de las cosas que le atañen pues es su forma de comunicarse, ¿no? Entonces, ¿qué pretendí desde que salí de la universidad? Pues crear un centro o un lugar de estudio donde se pudieran contener todas esas cosas que a mí me interesaban del individuo, del ser humano. ¿Cuál es la premisa que digamos, que me ayuda y que me impulsa a crear esta fundación? Pues que las cosas no se producen aisladamente. Entonces hay que buscar siempre no solo el foco en el que te puedas interesar más de alguna temática, de alguna disciplina. Hay que buscar también todo con lo que está conectado, que normalmente son muchas cosas. Es decir, cuando uno, por ejemplo, estudia una campana como pieza o como objeto tradicional, etnográfico, se tiene que dar cuenta de que la campana tiene un lenguaje. Es decir, hay un lenguaje que está, digamos, es más o menos conocido por la gente, pero siempre hay una parte críptica, ¿no? La campana es un objeto, pero es un objeto de metal. Ese metal o esos metales tienen que juntarse para crear lo que se llama el bronce campana. Es decir, que tienes que saber la cantidad de cobre y de estaño que tienes que utilizar para fundir la campana.
Luego, la campana tiene, digamos, una forma y un poco el parecido al cuerpo humano, de manera que también tienes que trabajar ese aspecto de no solamente el lenguaje que utiliza la campana, sino qué se dice sobre la campana. La campana hay muchas partes que tienen, como digo, parecido al cuerpo humano. Hay hombros, hay labios, hay incluso el propio badajo de la campana se llama lengua, lo cual indica claramente que pertenece a ese mundo del lenguaje también. Con esto quiero decir que el estudio de un objeto solamente en sí mismo nos llevaría probablemente a un conocimiento parcial de esa pieza, o incluso nos llevaría a un conocimiento inexacto de esa pieza. Hay que procurar siempre buscar de dónde procede y dónde se desarrolla. La misma sociedad tiene mucho que ver con la campana, y de hecho las campanas siempre han sido, tanto en la paz como en la guerra, elemento fundamental cualquier tipo de estudio que se emprenda sobre ella o sobre cualquier otro tema de los que se podrían tratar. Siempre tiene que ser un estudio más o menos completo. Mencionabas antes que cuando saliste y terminaste la carrera, que buscaste crear un centro para poder desarrollar esta investigación, que se ha convertido en tu fundación. Te quería preguntar acerca de los retos y las dificultades que suponen apostar por la tradición y la cultura frente a las tendencias actuales. Bueno, yo nunca me gusta decir que estoy, digamos, en un enfrentado a un tipo de cultura que no es la mía o que no me gusta por tal cosa o por tal otra. Yo creo que todos son aportaciones de las que tenemos que sacar algo positivo, ¿no? Entonces prefiero decir que la tradición es algo que evoluciona, y al evolucionar tiene que tomar de cada una de las épocas por las que pasa, tiene que tomar elementos. Por tanto, no es algo arqueológico. Eso es un tema que siempre me ha interesado dejar claro. La tradición no es el estudio de algo que se ha quedado en el pasado, algo arqueológico, sino el estudio de algo que ha sido capaz de evolucionar, un tipo de conocimiento que ha mejorado con el tiempo, con el paso del tiempo. Y entonces yo eso no lo veo enfrentado sino veo un tipo de culturas paralelas que generalmente funcionan mejor o peor, ¿no? Lo que sí que es cierto es que, de la misma manera que la cultura popular, que en cada momento predomina, tiene más facilidades de difundirse entre los jóvenes, por ejemplo, la cultura tradicional no ha tenido nunca una difusión excesiva. Siempre se han ocupado de ella un tipo de personajes que tenían, digamos, como en su vida tenían un papel, que era comunicar a la siguiente generación lo que ellos habían recibido de la anterior, ¿no? Ese tipo de personajes, que a veces se llaman de muchas formas, porque los antropólogos y los etnólogos y etnógrafos siempre tenemos nombre para todo, ¿no? Entonces les llamamos informantes, porque son gente que ha dedicado prácticamente su vida a recoger ese material y que son capaces y tienen para ello facilidad de transmitirlo a la siguiente. ¿Cuál es el problema que se produce a comienzos del siglo XX? Pues que ese tipo de personajes, esas personas que estaban especializadas, que se especializaban desde pequeños en recoger, escuchar ese legado y poder transmitirlo luego,
empiezan a no tener importancia en la sociedad en la que viven. Y esa falta de importancia, ese rechazo incluso de las nuevas generaciones hacia las antiguas, porque parecía que lo que transmitían no estaba de moda y las modas tenían cada vez más importancia, pues es lo que hace que se produzca un corte en esa transmisión, en esa entrega de conocimientos, ¿no? Y eso es contra lo que yo he luchado siempre, no contra la cultura que en cada momento de mi vida, o sea, he visto que tenía más influencia, sino contra esa postura que rechazaba lo antiguo, que rechazaba el pasado y sin embargo a mí me parecía que el pasado tenía una gran importancia y de hecho la mayor parte de la gente que tenemos un cierto interés por el futuro hemos bebido de unas fuentes que vienen del pasado. No puede uno cortar, no puede uno partir de cero y pensar que puede desarrollar una cultura propia o una forma cultural propia sin tener un apoyo en el pasado. De manera que ese, para mí, ha sido el caballo de batalla, el tratar de demostrar que el pasado tiene su importancia en la vida del ser humano y que no aceptarlo o rechazarlo siempre supone una merma, una carencia. Comentabas la evolución, me recuerda bastante a lo que he aprendido a lo largo de la carrera, porque la creación y evolución del periodismo surge también un poco de la Edad Media, que se fue pasando de generación a generación, porque cuando la profesión empieza a incidir de forma moderna fue en el siglo XVI, con la imprenta de Gutenberg, y bueno, sí que tardó bastantes años hasta la creación de la primera universidad propia del periodismo, que fue en la Universidad de Columbia por Pulitzer, a petición suya. Uh-huh. Y sí que es verdad que lo que comentabas antes, que todo está relacionado en la vida en general y que es importante, yo creo que... Sí, el periodismo, es decir, la difusión de noticias periódicas, diarias, cotidianas, se pone de moda demasiado tarde. Antes existía, digamos, una forma que yo también he tratado de estudiar a través de piezas que he ido comprando, que son lo que se llamaban los pliegos de cordel. Uh-huh. Esos pliegos eran papeles que se imprimían y normalmente llevaban una serie de noticias, a veces verdaderas y otras veces falsas. Esto es un tema que se trata mucho en el siglo XIX. Pero es en el siglo XVIII cuando empiezan, digamos, unas gacetas, unos diarios, a ofrecer a los lectores, a los posibles lectores, que no siempre eran la sociedad en general. La sociedad durante muchísimos siglos pues fue analfabeta y no leía, pero sí escuchaba y tenía esa relación con lo oral, ¿no? Entonces, en esos primeros... digamos, comienzos del periodismo, independientemente de lo que has dicho de que es Gutenberg el que mueve, digamos, y el que hace que los conocimientos se escriban, ¿no? Uh-huh. Pero en el 18, por ejemplo, y ya a partir del 19, se ve claramente que los periódicos y los periodistas lo que buscan, curiosamente, es la verdad. Es decir, pretenden ofrecer a los lectores una realidad. Y esa realidad no tiene que ver, sin embargo, con lo que hacían los ciegos que transmitían el conocimiento a través de los pliegos de cordel. Los ciegos lo que querían era que lo que comunicaban fuese creíble. Uh-huh. No que fuese verdad, sino que fuese creíble, lo cual tiene un matiz bastante casi contrario, ¿no? Porque lo que buscaban los ciegos era que la gente comprara. Uh-huh. También los periodistas después tienen un poco el parecido cometido de que se vendan los periódicos, lógicamente, y sí.
Y si los periódicos no se venden, pues empiezan a echar la culpa a que a lo mejor las noticias no tienen interés, a que ellos no ponen énfasis en determinadas cosas que pueden interesar al público y demás, ¿no? Pero durante todo el siglo XIX, esos intereses de los periodistas y de los ciegos o de los cantores populares se chocan muchas veces, ¿no? Porque se ve claramente que unos están preocupados por la verdad y siempre echan en falta en esos comunicadores populares, echan en falta que no dicen la verdad, que no se atienen a la realidad, etc. Y sin embargo los otros lo que buscan es entretener, divertir y comunicar, aunque no sea verdad, las cosas que pueden interesar al público. Te quería preguntar, terminando este aspecto de la evolución y el paso del tiempo, ¿consideras que la tradición oral está en riesgo o simplemente está evolucionando? Y si crees que las nuevas generaciones consideramos que el folclore, más que ser algo universal, es una pieza de museo. Yo creo que la parte oral de la tradición es imposible que desaparezca. Puede revestir cualquier forma, pero es imposible porque nosotros necesitamos hablar, aunque últimamente vemos que la imagen y que muchos aspectos de la comunicación casi no tienen que ver con la oralidad, pero evidentemente lo oral tiene una ventaja. En la oralidad está la emoción, la intensidad que puedes dar a algo que está escrito, y que escrito no significa lo mismo que cuando tú lo dices. Cuando lo dices, lo comunicas y pones el énfasis en algo que en el texto escrito es muy difícil que aparezca, ¿no? Bueno, ese aspecto de la oralidad digamos, como resto de una forma de comunicación del pasado, yo creo que sí que le da un carácter un poco arcaico al lenguaje, pero el lenguaje tiene que evolucionar, evoluciona y sigue evolucionando día a día. De hecho, palabras, a pesar de la Real Academia de la Lengua, se están inventando todos los días, ¿no? Y esas palabras significan para una generación determinadas cosas que le llaman la atención y que en fin, que le identifican frente a otras generaciones. Pero yo sigo pensando en que lo oral, es decir, la forma de comunicarnos entre nosotros en una sociedad, sí que tiene fuerza todavía y sí que va a seguir utilizándose como forma. Lo que pasa es que durante mucho tiempo, prácticamente desde la invención de la imprenta, desde Gutenberg, lo escrito tiene, no sé cómo llamarlo, una especie de marchamo de verdad frente a lo oral. Es decir, lo escrito parece que tiene que ser verdad porque está fijado por escrito, mientras que lo oral, que vive en versiones, evoluciona mucho y puede llegar a cambiar incluso hasta el sentido de las cosas, ¿no? Entonces, esa capacidad de cambiar, de evolucionar, asusta a quienes trabajan con la escritura. Y la escritura supone, digamos, ese examen que debe pasar el lenguaje, y que una vez que se ha fijado por escrito, pues es lo que va a misa, es el tipo de comunicación más eficaz, ¿no? Yo creo que las dos deben convivir y no es ninguna tontería pensar que las dos se apoyan mutuamente. Es decir, hay muchísimos escritores del siglo XVIII, por ejemplo, cuentistas del siglo XIX, gente que pertenece al romanticismo y que toma de lo que parece ser lo esencial de una sociedad, lo toma incluso en forma de dichos populares, de cuentos, etc., y lo transforma. Entonces, lo oral
pasa a ser escrito, y lo escrito, como no siempre quienes leían tenían a su lado gente que supiera leer, leían para otros. De manera que a partir del momento en el que lo escrito se lee, hay gente que lo escucha porque no sabe leer, que lo escucha y empieza a transformarlo otra vez. De manera que lo escrito y lo oral están constantemente alimentándose. Es curiosa esta relación. Volviendo más a ti, centrándonos en donde estamos ahora mismo, te quería preguntar cómo surgió el proyecto de la Fundación y por qué decidiste que fuera aquí en Urueña. Bueno, yo empecé en Valladolid con una cosa que se llamó Centro Etnográfico de Documentación, que era lo que yo había pretendido, decíamos antes, en la universidad. Bueno, pues vamos a ver si conseguimos crear un centro donde exista una biblioteca más o menos especializada, una fonoteca con los materiales que se recogen por los pueblos y demás. Y yo lo que vi es que realmente en Valladolid no había demasiado. Había interés, por ejemplo, entre los profesores. Empezamos a publicar libritos que podían ayudar a los docentes, y eso nos sirvió para, digamos, tocar un grupo de la sociedad que era muy importante, que eran los que tenían que comunicar a los más jóvenes todos esos conocimientos. Pero no le veía demasiada trascendencia en un sitio en el que había tantas cosas. Y entonces me ocurrió buscar un pueblo. Y en ese momento es cuando te comentaba que tu abuelo estaba ayudando al presidente de la Diputación, José Luis Mosquera, a buscar casas en las cuales se pudieran hacer paradores. Paradores que tuvieran un sentido turístico, pero también un sentido cultural, que pudieran tener una sala de exposiciones, que pudieran ofrecer al turista o al viajero algo más que lo que habitualmente se le ofrecía en un hotel. Y esa idea no salió, pero se compraron las casas. Se compró esta casa, que era una casona que había pertenecido, lo había mandado a hacer un obispo que nació en Urueña. Se compró una casa en Montealegre y se compraron 2 casas en el Coso de Peñafiel. Y entonces uno de los presidentes de la Diputación, mucho después que José Luis Mosquera, que era Francisco Delgado, me ofreció que qué se me ocurría hacer en esta casa, que estaba sin uso, puesto que no se había convertido en parador. Y, lógicamente, al día siguiente le mandé un proyecto en el cual ya se podía ver un poco lo que podía ser esto, ¿no? Podía ser un centro de atracción para el turismo, por una parte, y podía ser también un centro muy atractivo para los estudiosos de la cultura popular que pudieran venir aquí a trabajar. Te quería también plantear, porque nada más he llegado y has abierto la puerta, destaca las colecciones que tienes. ¿Qué nos quieres mencionar? ¿Cuál es lo que más te interesa a ti? Pues las 3 colecciones que se ven aquí en la Fundación son 3 colecciones que en realidad han sido colecciones que he hecho por interés en las piezas. Una de ellas es de instrumentos populares, instrumentos musicales. Yo, cuando empecé a buscar cosas por los pueblos y a entrevistarme con gente mayor, pues muchos de ellos tenían instrumentos que ya no usaban y que decían, esto era de mi abuelo, pero si quiere lléveselo. No, eso fue la manera de empezar, digamos, a hacer esa colección de instrumentos musicales que en este momento pasan de 2.000. Otra de las colecciones era la que hemos comentado también, de los pliegos de cordel. Me gustaba mucho el tema, me gustaba mucho la forma de comunicación, cómo a lo largo de 500 años había sido un medio de difundir la literatura popular. Y entonces, en este momento tenemos más de 10.000. Es una de las colecciones mejores de España, de España y de fuera de España, porque aunque el pliego de cordel existe en muchos países, en España es donde tiene un sentido más comunicativo, ¿no? Y
Y luego, otra de las colecciones que me llamó siempre la atención era la indumentaria popular. Es decir, las tres cosas tienen que ver con la comunicación. Los instrumentos musicales, evidentemente, porque era cómo se comunicaba la música, cómo se hacían los bailes, que era el sitio donde se relacionaba los jóvenes, las chicas con los chicos, etc. Entonces es un elemento indudablemente de comunicación. Los pliegos de cordel, porque también servían para comunicar noticias, conocimientos, etc. Y también la indumentaria, porque en cierto modo la gente vestía como quería que le vieran los vecinos. Es decir, una persona que tenía un traje de fiesta con muchos aderezos, con muchos collares, pues daba la sensación de que tenía un estatus a lo mejor superior a la gente que le rodeaba y que no tenía ese tipo de... Es decir, que siempre, como ha querido vestirse la gente, ha querido que le vean los demás. A veces porque era un oficio. Los maragatos, por ejemplo, eran de León, pues se vestían de una forma determinada, eran gente que llevaba y traía paquetes y llevaba y traía, pues como puede ser ahora Seur o en fin. Y ese tipo de oficio, pues evidentemente hacía que se vistieran de una manera determinada. Los panaderos se vestían de una forma determinada, los herreros, en fin, cualquier persona que tenía un oficio especializado, pues solía tener un atuendo que también le servía de identificación ante la gente. Uh-huh. Como última pregunta respecto a la fundación, te quería plantear de los proyectos actuales o recientes que habéis desarrollado o estáis emprendiendo, ¿cuál quisieras destacarnos por su relevancia? Bueno, aquí hemos hecho mucho trabajo de digitalización de conversaciones y canciones, romances, cuentos, etcétera, con gente de toda España. Uh-huh. De manera que ese material conviene que no se pierda, conviene digitalizarlo, conviene tenerlo en un soporte más o menos duradero y en algunos casos hemos tenido que pasar de un soporte a otro porque ya casi no se encuentran aparatos para reproducir en el soporte que se grabó. Ese es un tema que seguimos y vamos a continuar con él porque tiene mucho interés. Cada vez más gente joven se interesa por el lugar en el que han nacido o en el que nacieron sus padres o sus abuelos y nos pregunta a nosotros si tenemos materiales de su pueblo o del lugar en el que han nacido. Eso ayuda a que tengan ese conocimiento de lo que a nosotros nos ha venido del pasado gracias al talento y a la memoria de gente que nos lo ha transmitido y parece que es una tontería perderlo, ¿no? De manera que está muy bien esa relación con gente joven que está buscando un poco su identidad. Otra de las cosas que hemos hecho ha sido simposios. Los simposios hemos ido haciendo muchos simposios sobre literatura, sobre indumentaria, sobre todos los aspectos que podíamos tratar. Hemos hecho simposios y luego publicaciones. Publicaciones que o bien han sido digitales en la última época, porque cada vez cuesta más imprimir, y en la primera época pues fueron en papel, textos que ya existen a disposición de todo el mundo y que lo puede obtener gratuitamente y demás, ¿no? Y últimamente estamos haciendo, hicimos durante muchos años una serie de conciertos que se daban en el patio aquí de la casona uh-huh. y que fueron muy populares y la gente acudía y tenía mucho interés en ello, pero hay que ir también renovándose y cambiando. Y hoy día hay mucha más posibilidad de ver y escuchar a gente, artistas populares en ciudades que en pueblos, ¿no? Cuando empezamos nosotros, no, casi no había. En los años 1990 y poco no había tantos conciertos, ¿no? Entonces lo hacíamos aquí y fue muy, muy interesante. Ahora lo que hacemos es
ya llevamos 4 años con un ciclo que se llama El acervo común. Estamos tratando temas que pueden interesar a cualquiera, que nos pertenecen un poco a todos, y procuramos traer gente que sean expertos o conocedores o buenos conocedores del tema que estamos tratando. Y ese es un proyecto que queremos que continúe y sin duda lo vamos a mantener. Lo último, digamos, que entra más bien en el mundo del futuro es la inauguración de la biblioteca con 50.000 libros de todo el material antropológico, etnográfico, de musicología, etcétera, que hemos ido recogiendo. Y ya con la nueva biblioteca pues buscaremos también otras fórmulas de comunicación para, como digo, poner como algo valioso ese tipo de materiales que hemos ido recogiendo y que quedan aquí para siempre como un repositorio común. Joder, cuántas cosas. Me alegro que por lo menos que vaya de momento bien y que pueda seguir así a futuro. Sí. Volviendo un poco a Urueña, te quería plantear alguna preguntilla, porque bueno, fue la primera villa del libro en España. Sobre la presencia de la Fundación, ¿qué crees que papel juega un poco aquí en el turismo local de la provincia, de la comunidad autónoma y a nivel nacional incluso? ¿Qué crees que es lo que ha aportado Joaquín Díaz a este lugar? Bueno, más que yo mismo, la idea que he traído, que en principio era un poco reacia a que hubiera un turismo masificado. Es decir, a mí lo que siempre me interesó es que el viajero sepa dónde va y qué es lo que quiere ver. Y eso yo creo que es fundamental para que tenga el valor del viaje, tenga el valor de ese requisito cultural que tú vas buscando y que tienes que encontrar un poco con tu propio esfuerzo, ¿no? Por tanto, desde el principio, digamos que procuré que lo del turismo fuera un poco lentamente, ¿no? Lo que hemos aportado nosotros es que en una pequeña villa, un pueblo pequeño con 100 habitantes, no tiene más habitantes, se pueden mantener muchas cosas. Se pueden mantener restaurantes, se pueden mantener casas rurales que puedan ofrecer pues, el paisaje, recorridos por toda la zona de Montes de Torozos o la Tierra de Campos. Es decir, eso como una oferta distinta a lo que uno puede ver en zonas más monumentales. Aquí también hay monumentos. Tenemos la ermita de abajo del siglo XII, que es una maravilla y que hay mucha gente que quiere verla, porque es un estilo románico poco visto en esta zona. Aquí hubo muchas iglesias y por tanto quedan restos de ellas, hubo monasterios que también tuvieron un funcionamiento hasta el siglo XIX. Entonces, la oferta es las puestas de sol, el paisaje, etc. La oferta es múltiple. Quien quiera venir a comprarse un libro, pues puede venir y se lo compra. También lo puede comprar por internet, ¿no? De hecho, algunas de las librerías pues, sobreviven gracias a que internet es... a mí me ha pasado una vez un caso de buscar un libro y encontrar una librería que lo tenía y mandar un mensaje de correo electrónico y llamarme inmediatamente a la librería, que era una librería de aquí, que tenía otro nombre distinto para internet, pero que me podía traer en un minuto el libro, ¿no? Es decir, internet ha ayudado muchísimo a que algún tipo de negocios, digamos, o de comercios amplíen su horizonte y el número de usuarios, ¿no? Y este es uno de los casos.
Te quería preguntar sobre el medio rural en general. ¿Crees que en un contexto puede ser más fértil la conservación del patrimonio intangible y en el entorno rural, o es más difícil que sobreviva en el entorno urbano? Yo creo que la transmisión de estos conocimientos de los que estamos hablando casi siempre se hacía de forma natural en la familia. La familia era digamos, el entorno en el que se transmitía, se comunicaba, se educaba o se instruía a los jóvenes, a los niños, ¿no? ¿Qué pasa? Que lo que falla hoy día es cuántas veces se reúne la familia al día. A lo mejor ninguna. ¿Cuántas se reúne a la semana? A lo mejor una, el fin de semana. Es decir, lo que era un entorno propicio y natural para que se comunicaran y se usara ese patrimonio inmaterial, hoy día hay que buscarlo con lupa. No es tan fácil encontrarlo. Bueno, yo estoy harto de decir que en Suecia, por ejemplo, han empezado a darse cuenta de que los nietos visitan a sus abuelos en las residencias y se lo pasan muy bien. Lógicamente, es decir, los abuelos y los nietos siempre han sido, a pesar de ese salto generacional, siempre se han llevado muy bien porque no tenían ni los unos ni los otros responsabilidades. Entonces, lógicamente se llevaban muy bien, se comunicaban las cosas, tenían una facilidad para transmitirse cosas. Con esto quiero decir que probablemente hemos perdido los momentos y los lugares en los que la cultura oral tenía más fuerza, tenía más viveza y tenía más razón de ser. Porque, como digo, cada generación añade y quita cosas de la tradición. Añade porque siempre le gusta tener que quede algo de la personalidad de quien recibe algo y quiere entregarlo. Y quita porque, lógicamente, hay ocasiones, en el siglo XIX seguramente no había televisión y se entretenía uno de muchas formas, entonces no importaba saber 100 cuentos. Hoy día, pues con saber 4 chistes a lo mejor ya estás servido, ¿no? Pero, lógicamente, ese tiempo, ese espacio, ese ámbito en el que se desarrollaba la tradición, desgraciadamente creo que lo hemos perdido. Qué tristeza un poco, pero bueno. Continuando con un poco las desgracias, digamos, que la vida tiene cosas buenas y malas. Te quería preguntar sobre, en el contexto actual, que los pueblos y los municipios están bastante marcados por la despoblación, ¿crees que el desarrollo aquí puede servir como ejemplo para otros municipios también pequeños o incluso más pequeños todavía para revitalizarse a través de la cultura y del conocimiento? Yo creo que sí. Yo creo que, no sé si es un ejemplo o no, pero Urueña, sin duda, tiene muchas cosas que se pueden copiar. Es decir, que yo creo que en muchos aspectos económicos se ha revitalizado. Un pueblo que estaba pues probablemente en declive, pues ha tenido la oportunidad de tener 2 cosas o 3 importantes que han hecho movilizarse incluso a gente que no vivía aquí y que ha venido a vivir aquí. Con lo cual se ha demostrado que sí que se puede trabajar en un pueblo, aunque sea online o sea de una forma, digamos, más virtual, y al mismo tiempo puede seguir existiendo la agricultura y puede seguir existiendo la ganadería, y puede ser múltiple la visión de ese tipo de sociedad que, de la misma manera que hace 100 años pues era autónoma,
porque había un carpintero, había un herrero, había un carnicero, había un zapatero, no hacía falta ir a ningún gran almacén porque todo lo tenías al lado de casa, ¿no? Pues hoy día probablemente lo que sí tienes es la posibilidad de comunicarte con e incluso algunas de esas artesanías que parecía que habían perdido vuelven otra vez a tomar interés para gente más joven que no tiene, digamos, como último fin ganar dinero, ni hacerse rico, ni aspectos materiales, sino que lo único que quiere es trabajar en algo que le gusta y que ve que puede servirle en fin, para vivir decentemente. Y eso es un poco lo que a lo mejor puede cambiar en el futuro, que haya gente que se dé cuenta de que la vida en las ciudades no te ofrece tanto como parecía que te podía ofrecer, y probablemente una vida en un pueblo más tranquila y con menos complicaciones y menos estrés y tal, pues te puede servir mucho mejor para desarrollar tu vida tal y como tú quieres que se desarrolle. Gracias por esta aportación. Te quería hacer unas últimas preguntas un poco más personales y reflexivas, que me gusta bastante en este tipo de entrevistas de perfil. La primera es, ¿qué retos o qué proyectos siguen vigentes para usted de cara a la fundación y en su vida los próximos años y décadas que están por venir? Bueno, lo de las décadas ya no sé, pero yo me he jubilado desde el punto de vista administrativo, pero sigo trabajando igual. Es decir, yo me levanto a las 5 de la mañana, tengo un trabajo, escribo mucho. En este momento estoy con 2 libros al mismo tiempo y probablemente les termine si la salud me sigue acompañando. Y ese tipo de cosas no van a variar. Es decir, que para mí, mientras pueda y tenga la cabeza bien y tenga la posibilidad de trabajar incluso físicamente, pues voy a seguir aquí trabajando, lógicamente, cada vez más. Atiendo a mucha gente que viene a verme. O bien porque me recuerdan de la época en la que a lo mejor eran estudiantes y tal, o bien porque incluso me han descubierto después y les parece interesante el trabajo que estoy haciendo. De manera que eso mismo ya es un trabajo añadido al trabajo normal que tengo, y hay que atender a ese tipo de personas porque normalmente esas personas suelen también traer a sus hijos o a sus nietos para que vean un poco pues, cómo funciona un centro de este tipo. A mí lo que me encanta de espacios como estos, lo definía mi hermano Guille hace unos días en la entrevista que le hice. Godó siempre decía la frase de querer aunar voluntades, y eso, por lo menos en la Mudarra, se traducía en la gente que venía de fuera, o que siempre tenía que haber alguien en la Mudarra o en este tipo de espacios, porque es lo que le da todavía vida y continuidad. Indudable, o sea que yo creo que las personas que se quedaban antes en los pueblos solían decir que era porque no podían irse, ¿no? Yo creo que ha sido falso. Ha habido mucha gente que se ha querido quedar y que tenía necesidad de esa relación con la naturaleza, pero en cierto modo somos los guardianes de una forma de vida, de una manera de entender cómo es el individuo y cómo se puede relacionar con la naturaleza. Es algo que hemos ido perdiendo también paulatinamente y que, por desgracia, hoy día cada vez es más difícil, aunque se busque muchas veces, ¿no? La gente sale de Madrid porque necesita ir al campo, ¿no? Necesita ir a un sitio donde no tenga tanta relación con los coches y con el tráfico y con todas esas cosas, ¿no? Pero indudablemente esas personas tenemos que estar y tenemos que decir lo que nos parece este tipo de vida, que sin duda para mí es mucho más beneficioso. Bueno, esta pregunta quizás ya se ha cumplido un poco bastante, porque tienes centenares de artículos, decenas de libros,
un sinfín de proyectos musicales. ¿Qué legado te gustaría dejar como investigador, creador y fundador de estos proyectos? Pues yo de hecho eso ya lo voy cumpliendo porque gracias a que tenemos una página web que consulta mucha gente, tenemos 1 millón y pico de visitas al año, ahí he ido procurando tener todo lo que he ido haciendo a lo largo de mi vida, de manera que los 1100 canciones están ahí y la gente lo puede consultar, se lo puede incluso bajar y puede hacer uso de ello gratuitamente. Y en el caso de los artículos, lo mismo. Tengo 1000 y pico artículos o libros o, en fin, lo que sea. Ahí creo que son 72 libros. Bueno, este tipo de cosas a mí digamos que me convencen con respecto al futuro. Yo podría tener algunas pegas con respecto a la inteligencia artificial, pero mientras exista Internet y esa facilidad de comunicación, yo estoy a favor. La inteligencia artificial, el problema es el de siempre, lo falso y lo real, lo falso y lo verdadero. Ese es el binomio que a veces se convierte en uno y ofrece dificultades de identificación, ¿no? Pero en general he usado la inteligencia artificial y prefiero usar la natural. Te quería preguntar 2 cosas. La primera, ¿cuál sería el consejo que le darías a las nuevas generaciones de músicos, investigadores y comunicadores interesados en la cultura tradicional? Y la segunda es, que bueno, ya nos la explicabas antes, cuando todos los días te levantas a las 5 de la mañana a trabajar y que constantemente estás con cosas, ¿cómo crees que es esa capacidad? Porque a mí lo que me sorprende de los referentes de Castilla y León, sobre todo, es que durante los años que han pasado habéis conseguido hacer muchísimas cosas, incluso en poco tiempo, porque el tiempo es relativo y, creamos o no, es una pequeña parte de la existencia humana. Sí, bueno, lo primero, yo no suelo dar ningún consejo porque sí, casi siempre me suelen salir mal, pero sí que recomendaría a quien quiera, digamos, enfrentarse a la vida, que lo haga deseando en lo que quiere trabajar, es decir, que tenga claro en qué quiere trabajar, que lo busque y, si es posible, que sea capaz de sobrevivir en un mundo tan complicado como vivimos gracias a ese trabajo, pues sería lo ideal. Ese sería el único consejo que daría, porque me parece muy positivo. Hay que trabajar en una cosa que le guste a uno para no estar todo el día, en fin, cabreado y con otros problemas, ¿no? Y luego, pues, evidentemente, parece que nos ha tocado vivir un tiempo que es más rápido que los anteriores, ¿no? Justamente porque muchas de las cosas que nos rodean están condicionadas por la prisa, ¿no? Por eso, a lo mejor, en algunos casos, y puede que en el mío, pues tenemos tantas cosas y hemos hecho tantas, o hemos intentado hacer tantas cosas, porque parece que la vida se nos quedaba corta. Y, sin embargo, curiosamente, la ciencia ha hecho prolongarse la vida, de manera que no hacía falta tanta prisa. Podíamos esperar un poco más y hacer las cosas con más tranquilidad. Pero vamos, yo creo que eso nos caracteriza a todos, un poco la prisa que nos ha dominado. Como penúltima pregunta, rápida, me llamaba la atención antes lo que comentabas de la web, que tienes volcado ahí la mayoría de tu trabajo. Si la puedes decir para que la gente, si la quiere consultar o para saber más sobre ti. Pues yo, vamos, creo, porque yo entro directamente en mi ordenador y no, pero con buscar Fundación Joaquín Díaz es suficiente. Es decir, con esas 3 palabras, Fundación Joaquín Díaz, puede encontrarla. Y yo creo que está bastante bien la web, porque está bastante ordenada.
está actualizada permanentemente, que también es otra cosa importante, y no es muy difícil de consultar, de manera que lo tienes bastante bien relacionado y puedes hacer búsquedas, incluso de la totalidad de la página, puedes hacer búsquedas y luego búsquedas particulares en cada uno de los aspectos que te puedan interesar, ¿no? Como última pregunta de la entrevista, es un poco difícil, pero bueno. Si tuvieras que resumir la esencia en una frase o un titular sobre tu trabajo, tu experiencia y sobre tus obras, ¿cuál quisieras que fuera? ¿En una frase? Sí, bueno, lo que necesites. Pues, hombre, yo creo... podría ser una frase, un par de palabras que se pudieran, digamos, usar indistintamente. Trabajé viviendo o viví trabajando, ¿no? Cualquiera de las dos frases definiría un poco lo que he hecho en mi vida, porque desde luego he disfrutado de la vida en lo que he podido, pero he disfrutado también muchísimo del trabajo, ¿no? Entonces, para mí la vida pues, ha sido una forma de relacionarme con los demás, de buscar el conocimiento, de trabajar, en fin, eso es, o sea, el trabajo y la vida van unidos. Pues muchísimas gracias, Joaquín, porque de verdad que para mí es un honor que puedas formar parte de este proyecto con esta charla tan interesante y sobre todo por mi trabajo de final de grado que consideraba que era algo imprescindible. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias.